Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Los espíritus malignos suelen posesionarse de casi cualquier objeto. Muchas personas creen que estos pueden acechar a cualquier persona que los toque, mas no es así. Por lo regular, estos seres son atraídos por la energía que emanamos. Entre más clara nuestra luz, les resultará más atractiva. Y mayor riesgo tenemos de ser víctimas de estos seres de bajo astral. La historia que hoy quiero compartirles es un claro ejemplo de lo que explico. Fue algo que me ocurrió ya hace bastante tiempo. Aún era soltera por aquel entonces. Soy originaria de Guadalajara, Jalisco. En mi familia éramos 7 hermanos. Mi padre nunca se hizo responsable de nosotros en ningún sentido, motivo por el cual, desde muy pequeña tuve que buscar una manera para trabajar y apoyar a mi madre, ya que soy la mayor de mis hermanos. Una vecina me consiguió trabajo. La señora se dedicaba a la fabricación de tobilleras y calcetas. Primero nos ofreció planchar docenas en mi propia casa. Ella le trabajaba a una fábrica aún más grande. Era lo que se podría llamar contratista. Con el tiempo el trabajo creció. Ponía a mis hermanas a ayudarme a planchar también, y así ganábamos más dinero, pues la paga era por docena. Pasó un tiempo y no supe nada de la señora. La pasamos mal, pues el dinero no ajustaba. Un día, volvió a buscarme. Me dijo que se cambió de casa y que la empresa para la que trabajaba había quebrado, pero que me podía conseguir trabajo de costura en otra empresa, ya fuera que cosiera en casa o en la fábrica. Como no contábamos con máquina de coser en casa, le pedí de favor me diera la dirección para acudir a la empresa. El lugar no estaba muy alejado de mi casa. Se localizaba en un complejo de edificios de departamentos nuevos. La casa en donde estaba la empresa desentonaba con el resto de los edificios, ya que era una construcción muy antigua y muy grande. Mantenía unos ventanales enormes, en su mayoría faltaban vidrios. Por fuera lucía muy descuidado, una enorme cortina de hierro que conducía a una rampa, donde se estacionaban los vehículos que entregaban y recogían el material. A un lado de la rampa estaba una escalera que llevaba a la puerta de empleados. Dentro era otra cosa. El lugar estaba muy arreglado, con una docena de máquinas industriales, mesas de trabajo, los muros bien pintados y los pisos, aunque llevaban azulejos viejos, de esos que eran a blanco y negro, se veían en buen estado. Me contrataron de inmediato. Les dije que venía de parte de la señora Gloria. El ambiente era bastante bueno. La mayoría éramos chicas de la misma edad, de entre 14 y 18 años. Nos gustaba la misma música, y no tardamos en acoplarnos. Otra cosa que nos gustaba mucho eran las historias de aparecidos. Se nos hizo costumbre, cada viernes, que era el día que más trabajo teníamos, contar historias de este tipo. En la segunda planta del edificio estaban las bodegas donde almacenábamos el material, y el tercer piso era usado como desván. Ahí eran arrojadas las máquinas que ya no servían. Ninguna de nosotras habíamos entrado a ese lugar y a la bodega. Íbamos solo cuando era muy necesario. Siempre intentábamos que le tocara a una chica diferente, pues nos daba miedo estar allá arriba, ya que el lugar estaba muy descuidado. Sus muros eran negros y mantenía ciertos dibujos extraños. A veces bromeábamos con que en las bodegas la dueña practicaba brujería. En cierta ocasión me tocó a mí subir a guardar material. Noté ciertos sonidos extraños en dirección a la escalera que daba al desván. Era el sonido de una máquina de coser, solo el sonido de la rueca, no como suenan los motores de las máquinas industriales, sino como esas antiguas de pedales. Reconozco bien ese sonido, porque mi abuela tenía una máquina de esas en su casa. Aunque sentí algo de miedo, fue mayor mi curiosidad. No sé si llamarle curiosidad, hoy en día creo que fue algo más, lo que me llevó a subir escaleras arriba. Comencé a subir lentamente las escaleras, seguía escuchando el sonido de la máquina de coser. Cuando llegué al desván, no encontré ninguna máquina de coser que pudiera ocasionar ese sonido. Había varias máquinas antiguas, pero estaban todas encimadas, una sobre otra.
Una de mis compañeras llegó a buscarme, pues ya llevaba algo de rato ahí arriba, le expliqué lo que había escuchado, ella me dijo que en otra ocasión escuchó algo similar, solo que además del sonido de la rueca, escuchó el golpeteo de una aguja, solo que no me quiso decir, para que no me sugestionara. Pero sí era muy común que asustaran en la fábrica. El desván por sí solo bastaba para transmitir miedo, estaba todo empolvado, las máquinas amontonadas junto a varios maniquíes viejos, con los rostros rotos, daban la apariencia de ser los adornos de una casa del terror. Entre polvo, vi brillando algo en el piso que llamó mi atención, me acerqué, era una especie de revista con símbolos esotéricos, mi compañera me pidió que tirara la revista, en eso, vimos como la rueca de la máquina que se encontraba debajo de todas comenzó a girar por sí sola, lo mismo la aguja y los pedales. Corrimos hacia abajo, pues las chicas ya nos esperaban escaleras abajo, les contamos lo que nos ocurrió, todas se espantaron y comenzaron a sugerir que nos fuéramos. Una señora, que era la encargada, nos tranquilizó, nos hizo ver que era irracional irnos por una simple aparición, sugirió que nos pusiéramos a rezar. La obedecimos, y aunque logramos tranquilizarnos, ya nadie quiso subir a la bodega a solas, cuando teníamos que ir, íbamos al menos 2 personas a la vez, se llegó una temporada en la que el trabajo se escaseó. Despidieron a varias chicas, de ser un equipo de 12 personas, terminamos trabajando 5, más esa mala racha, no duró mucho tiempo. Y cuando hubo mucho trabajo de nuevo, preferimos cubrirlo entre nosotras, ya que nos pagaban más. Este exceso de trabajo se traducía en horas extras, a veces nos quedábamos hasta las 2 o 3 de la madrugada cosiendo calceta, como estábamos tan atareadas con el trabajo. No nos dimos cuenta de que los sucesos extraños seguían ocurriendo, creo que fue la encargada la que notó lo que ocurría. Siempre que he sido testigo de algo paranormal, siento que lo primero que ocurre es una sensación de vacío profunda. Recuerdo que teníamos una grabadora que sonaba muy fuerte, no solíamos sintonizar el radio. Por lo regular dábamos un turno a cada una para poner algún casete que nos gustara. En esa ocasión escuchábamos un casete mío de Alaska y Dinarama. La grabadora dejó de correr la cinta del casete, después se sintonizó una estación de radio y enseguida se cambió por sí sola hasta que el sonido quedó en pura estática. Quedamos sorprendidas. La grabadora nunca nos había fallado de esa manera, en eso la encargada lanzó un grito de puro terror. Todas nos giramos para ver qué era lo que le hizo gritar de esa manera. Ella miraba en dirección al pasillo que sacaba a las escaleras, todas vimos la silueta de una mujer suspendida en el aire, esa imagen no tenía explicación alguna y todas salimos corriendo y gritando. Tan asustadas estábamos, que cuando salimos cerramos la puerta y ninguna traía llaves a la mano, como cosa hecha adrede. Cuando buscábamos las llaves, la grabadora volvió a correr mi casete, como si nada hubiera ocurrido. Tuvimos que llamarle a la patrona para que nos abriera de nuevo. Le contamos lo que nos ocurrió, yo pensé que no nos creería, pero después de que nos escuchó, nos recomendó no subir muy seguido al ático y en caso de hacerlo llevar algo de protección, pues el lugar era muy antiguo, tenía sus memorias y tal vez algunas de las personas que la habitaron no fueron buenas. Entendía a qué se refería y aunque sus comentarios me asustaron, también clavaron la espina de la curiosidad en mi mente. Recordé la revista que encontré en el ático, en cuanto tuve oportunidad me la llevé a casa, no era un volumen viejo, la fecha de edición marcaba 2 años atrás. Esto despertó intriga en mí, era posible que la revista fuera de alguna de las chicas de la empresa, tal vez de una de las que despidieron o de las que se encontraban conmigo. Me inclinaba a creer más lo primero, pues si alguna de las chicas de ahí estuviera practicando brujería, no era posible que se espantara de la manera en que nos espantamos todas. Revisé a detalle la revista, nunca antes había visto algo igual, no sé de dónde la habrían sacado, pero sin duda alguna no era una publicación del país, ya que todos los artículos estaban redactados en inglés. Aunque mi nivel de inglés era muy básico, por medio de los símbolos que usaban y algunas palabras que entendía,
pude darme cuenta que la mayoría de los escritos eran hechizos, tanto amarres, como invocaciones a seres de bajo astral. Vi incluso algunas imágenes a blanco y negro de espectros. No quise conservar la revista. Con ayuda de alcohol industrial le prendí fuego. A partir de esa aparición, ya ninguna chica estuvo a gusto. La más chica de nosotras incluso faltó toda una semana, y cuando se reportó, dijo haber enfermado gravemente del estómago a causa del susto. Ya que volvió, llevaba consigo un escapulario bendito. También nos pidió que le dejáramos colocar un enorme crucifijo en el cuarto de máquinas. Nadie puso objeción alguna. Colocaron el crucifijo y un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Además, colocamos una mesa debajo, un florero y varias veladoras. Cada lunes cambiábamos las flores, siempre en color blanco. Después de colocar ese altar improvisado, los sucesos paranormales se apaciguaron. No es que desapareciera, aún de vez en cuando las chicas decían escuchar ruidos raros. Por ejemplo, la puerta que dividía el cuarto de máquinas con la sala de planchado era corrediza. Recuerdo que escuchábamos una canción de Luis Miguel, era muy movida, pero de un segundo a otro, la puerta se abrió sola y el sonido de la grabadora se bajó. Fue cosa de unos segundos, y aunque nos dio miedo, decidimos no prestarle mucha atención y seguir trabajando. En otra ocasión, la encargada dijo haber escuchado cánticos provenientes del ático, una especie de rezo en otro idioma. No tardé en escucharlo yo también. Cierta ocasión que entramos antes de las 5 de la madrugada a trabajar, era un sonido muy tenue, aún así, lo suficiente fuerte como para entender algunas de las palabras. Mayormente se escuchaban maldiciones. De no ser porque todas estábamos en el cuarto de máquinas, juraría que una de nosotras estaba realizando brujería a escondidas. 2 de nosotras perdimos la paciencia, aún con miedo. Cuando escuchamos los susurros, decidimos subir escaleras arriba. Estábamos apenas en la zona de bodega, cuando pudimos distinguir mejor la voz. No se trataba solamente de una voz, de hecho, en ese momento notamos que era lo que ocurría exactamente. Una persona recitaba las maldiciones y otra voz gutural le contestaba. La primera voz sonaba humana y real, pronunciaba los nombres de varias personas, después varias indicaciones y finalizaba recitando unas palabras difíciles de traducir, pues jamás escuché un idioma parecido. Enseguida le contestaba esta voz gutural terrible. No nos atrevimos a confrontar a quien estaba realizando este oscuro ritual y bajamos sigilosamente. Cuando estábamos abajo, coloqué la grabadora en el pasillo y subí el volumen a la música. Les contamos a las demás chicas lo que habíamos escuchado allá arriba. Todas concordamos en que alguien estaba entrando a escondidas a la casa. La mayoría sospechaba de la dueña, pues las únicas personas que contaban con llave eran ella y la encargada. Planeamos ponernos de acuerdo para descubrir a la persona que estaba realizando esas prácticas. Si es que era una persona real y no solo un espectro, decidimos llegar una hora más temprano de lo acostumbrado. Sabíamos que entre más temprano, existía mayor probabilidad de escuchar las maldiciones. No recuerdo ni qué día fue, solo que no fueron todas las chicas. A algunas les dio miedo, supongo. Terminamos yendo solo 3, incluyendo a la encargada. Yo llevaba agua bendita, un rosario y hasta una Biblia que tenía mi mamá. De alguna manera, ese libro siempre me hizo sentir protegida en todo aspecto. La encargada llevaba un cirio bendito y un crucifijo. Entramos tratando de hacer el menor ruido posible. Abrimos y cerramos la puerta muy lentamente, y justo cuando entramos, escuchábamos los susurros. Ya había alguien en el desván realizando sus invocaciones. Caminamos lentamente hacia la escalera. Entre más nos acercábamos al desván, los sonidos eran más legibles. Las chicas estaban nerviosas, igual que yo, pero esta vez la voz que le respondía sonaba con rabia, como si estuviera enojada, siempre terminando en un sonido gutural. No sabría cómo explicarlo, pero era algo así, como si un perro intentara hablar. Estuvimos a punto de echarnos para atrás. Las voces eran demasiado aterradoras,
pero la encargada nos inspiró valor, nos decía que debíamos continuar si deseábamos terminar con los horrores que vivíamos en la fábrica. Yo me cuestioné en mi mente si no habría sido mejor haber traído a un sacerdote experto en exorcismos. Más intenté pensar que la fe nos salvaría, a fin de cuentas, si Dios estaba de nuestra parte, nada nos dañaría. Una vez que llegamos al desván, perdimos todo sigilo, pues abrimos la puerta de golpe, irrumpiendo todas al mismo tiempo en la habitación. No podíamos creer lo que veían nuestros ojos. Estaba una mujer, de aspecto extraño, llevaba una especie de túnica hecha con fieltro, un sombrero de estrella, y estaba parada junto a la rueca de una antigua máquina de coser. Nos miró con sus ojos vacíos. Había algo más junto a ella, debajo de la mesa de la máquina, escondiéndose tras los pedales que accionaban la rueca, un animal con ojos brillantes. Parecía un perro, pero no lo era. Era demasiado deforme para saber, y el animal nos gruñía. Fue cosa de unos segundos, porque la encargada comenzó a arrojarle agua bendita, y cuando le caía el agua, el animal se retorcía. Yo no reconocí a la bruja, pero escuché a una de las chicas mencionar un nombre, creo que era Sofía. La bruja se mostró asustada, dejó todas sus cosas, nos rogaba que no le dijéramos nada a la dueña, ya que realmente no estaba haciendo nada malo. Le exigimos que bajara con nosotras. Mandamos a una de las chicas a hablarle a la dueña. Ninguna de nosotras pudimos encontrar al animal que estaba junto a ella, se esfumó por obra del diablo. Cuando llegó la patrona, le informamos de lo que ocurrió. No quiso hablarle a la policía, ya que la bruja era pariente de ella. Creo que era una prima, no lo recuerdo bien, solo me acuerdo que las chicas me dijeron que ella trabajó ahí hace un par de años, antes de que yo entrara. La mujer se fue casi llorando, ya que no le permitieron volver a entrar por sus cosas. A ella ya no la volvimos a ver jamás. Mandaron un cerrajero para cambiar las cerraduras, tanto de la entrada como de las bodegas. Todas creímos que sería el final de nuestra pesadilla. Desgraciadamente no lo fue. Después de un tiempo los fenómenos continuaron ocurriendo. Esa bruja invocó algo maligno en la fábrica. Lo primero que ocurrió fue que una chica salió con una marca algo extraña en su brazo. Parecía la mordida de algún animal, solo que sin sangre, solo un moretón con formas de mordidas. Después le ocurrió lo mismo a la encargada, solo que su herida se dio en una pierna. Por aquel entonces, los servicios médicos eran más caros. Sin embargo, teníamos cerca un centro de salud pública. Solo era cuestión de llegar temprano, para que te dieran ficha. Fueron a que les revisaran las marcas. La doctora les dijo que eran hematomas, pero no le encontraban la causa. No existían golpes, ni principios de enfermedad. Aparte, como lo dije, la marca parecía una mordida, se veían como dientes dibujados. No les encontraron explicación a las marcas, ya que no iban acompañadas de ningún otro síntoma. Tampoco eran la picadura de algún insecto, eran simples hematomas que aparecieron de la nada. Otra chica también presentó las mismas marcas, solo que ella mencionó haber sentido como si algo la mordiera. No pasó mucho tiempo para que a mí se me formara la misma marca. Me ocurrió mientras acomodaba unas cajas en la bodega. Escuché como si un perro gruñera. Momentos después, sentí la mordida en mi mano derecha. Fue una sensación de frío, como cuando te quemas con un hielo. Cuando retiré mi mano del rincón en el que acomodaba las cajas, vi esta criatura con forma de perro, se arrastraba hasta otro rincón y desapareció escaleras arriba. Les grité a las chicas que subieran rápido. Llegaron las chicas y nos dirigimos hacia el desván, ya que en esa dirección vi que corrió el extraño animal. Llegamos arriba, no había manera en que el animal hubiera entrado, ya que el lugar estaba cerrado con llave y en el espacio entre la puerta y el piso. No era posible que cupiera ni siquiera un ratón. Abrimos la puerta, no encontramos nada, solo la maldita rueca de la máquina girando por sí sola, el sonido de repiqueteo de la aguja directamente en la mesa. Era algo aterrador. Nos quedamos petrificadas. No entendemos cómo seguían ocurriendo esas cosas si la bruja fue descubierta.
Además, la dueña mandó bendecir la casa con el sacerdote de la colonia. Todas las que llevábamos la marca, comenzamos a tener pesadillas, eran sueños demasiado parecidos como para que fueran una simple coincidencia. Soñaba con una mujer cosiendo cosas que no me atrevo a decir. Eran partes humanas, pieles, cabello, cosas así, demasiado asquerosas. De la misma manera, la mujer bordaba ciertos símbolos en telas de lino, de los símbolos salían luces, y unos aullidos respondían al sonido de la rueca. La bruja arrojaba las telas bordadas a la bestia, que se encontraba en medio de un círculo. En el desván, ésta comenzaba a danzar mientras daba esos malditos alaridos. No recuerdo más del sueño, despertaba gritando. Mi madre siempre se levantaba asustada cuando me escuchaba. Cuando le conté mi sueño, me dijo que el fin de semana me llevaría a consultar una curandera, pues era muy posible que las marcas fueran símbolos de brujería, que la bruja despertó un mal terrible en la fábrica. Y este mal nos alcanzó a todas y no descansaría hasta que se tragara toda nuestra cordura. Fui a visitar a la curandera en Tetlán. Mi madre la conocía ya de años. Pensé que la curandera sería una bruja parecida a la que corrimos de la fábrica, pero no, de hecho, era una señora bastante agradable. Tenía una forma de ser muy dulce, de ese tipo de personas que saludan a todo el mundo cuando van por la calle. No sé, a veces pienso que hay personas en este mundo, con la misión de ayudar y curar. Esa mujer era una de ellas. La mujer apenas me vio las marcas, me dijo que eran mordeduras de demonio. El problema era más grave de lo que yo creía. Nos pidió que las demás chicas fueran con ella también. Era necesario curar a todas, ya que la bruja invocó algo que no pudo controlar, y necesitaba alimentarse. Ella pensaba que la bruja, cuando la encontramos, estaba intentando deshacer lo que hizo, y si investigábamos un poco, lo comprobaríamos. La bruja sería quien más afectada estaría. Yo creí firmemente en sus palabras, ya que éstas tenían un tono que lograba convencerte. Me realizó unas curaciones y me dejó algunos encargos para hacer en la fábrica, esto con la finalidad de purificar el lugar. Pero era necesario que todas fueran a curarse, ya que la criatura que invocó la bruja estaba hambrienta. Y era necesario quitarle su comida, para que muriera. Le conté a las chicas, y todas estuvieron de acuerdo en acudir. Todas me apoyaron a realizar la purificación del lugar, y los fenómenos desaparecieron poco a poco. Lo último que vimos fue algo en verdad escabroso. Nos encontrábamos planchando calceta, ya estábamos acostumbradas a que nada raro ocurriera y que todo estuviera en calma. Se diría que cantamos victoria antes de tiempo, pues vimos entrar al taller una extraña silueta. Era demasiado grotesca como para poder describirse. Como si una persona caminara con las manos, el torso le colgaba sin piernas y se balanceaba el cuerpo de un lado a otro, mientras lanzaba unos horribles alaridos de puro dolor. Este ser se quedó a unos metros de nuestra mesa de trabajo, dio varias vueltas y cayó al suelo, como derritiéndose. Todas nos quedamos con la boca abierta. Pues aquello no tenía explicación alguna. Gracias a Dios, fue lo último en ocurrir. A partir de eso, tal como ese ser se derritió en el suelo, los fenómenos también. Ya no volvimos a escucharlos jamás. Durante una posada que nos hizo la patrona, ya entusiasmada por el alcohol, se me ocurrió preguntarle a la jefa qué había ocurrido con su pariente bruja. Lejos de molestarse la patrona, me mencionó que no terminó bien. A la mujer, al poco tiempo de que la descubrimos, le dio una embolia, le quedó paralizada una mano y cojeaba de un pie. Según eso, se acercó mucho a la iglesia, pero las personas que platicaban con ella decían que no estaba bien de la cabeza. Casi siempre contaba incoherencias y cosas que no podían ser ciertas. La mujer contaba que tenía un demonio atrapado en un frasco, que tenía que mantenerlo sellado y vigilado constantemente, pues si se le escapaba, la mataría. Por eso mismo también acudía al templo constantemente, buscando protección divina. Según ella, ahí no le podría atrapar el demonio. Yo no creo que todo lo que la mujer dijo fueran mentiras. Había visto demasiadas cosas como para no creerle, eran demasiadas coincidencias como para seguir siendo escéptica. Duré trabajando 2 años más en ese lugar.
En todo ese tiempo no volví a presenciar nada extraño, ni nadie volvió a mostrar esas raras mordidas. Siempre odié la casa, donde pasamos las vacaciones de pequeños. Discúlpenme si inicio esta historia de esta manera tan egoísta, pues no encuentro de qué otra forma expresar el odio que adquirí al lugar donde mi padre pensó que sería una buena idea estar durante las vacaciones de verano. Por ello quisiera relatarles lo que pasamos nosotros en una casa. Y sobre todo las experiencias que tuvo mi hermana menor. Sin más, he aquí mi historia. La familia se estableció una temporada de verano en una casa ubicada en una colina. Se encontraba en plena soledad, sin vecinos a nuestro alrededor o algún indicio cercano de civilización. Acumulaba oscuridad en su interior. Según mi padre, esta casa tenía así más de 50 años cuando nosotros nos mudamos allí. Y estoy seguro de que podría durar otros 100 años más como está, pues nadie se atrevía a adentrarse a ella. En cuanto uno ingresaba a la casa, se encontraba ante un monstruoso edificio, en el que las paredes estaban construidas con gruesos ladrillos. Pareciera que fue construida en otro siglo, pues la arquitectura le daba la apariencia de ser muy antigua. Durante muchos años, esta casa estuvo oprimida por un intenso silencio, por lo que una palabra de nosotros podría hacer crujir la madera de los muebles. Uno podía percibir un extraño aroma en el aire que se respiraba. Pero lo que fuera que estuviera viviendo ahí adentro antes de que nosotros llegáramos, lo hacía en absoluto silencio y soledad. La idea de mudarse a un lugar más tranquilo durante las vacaciones de verano fue de mi padre. Nosotros queríamos ir a la playa, pero por su trabajo era necesario que ya terminara el proyecto que tenía encima. Él era arquitecto y no le iba nada mal, ya tenía una serie de artículos publicados en varias gacetas y periódicos. Además, la venta de sus proyectos nos ayudaba a mantener a toda la familia. Somos 5 en total: mi hermano mayor de nombre Bernardo, mis padres, y luego nosotros 2, mi hermana llamada Lucía y yo. Nacimos el mismo día. Toda la familia nos identifican como los cuates. No nos parecemos mucho entre los dos, cada uno tiene su propio carácter, y físicamente somos diferentes, pero en particular es con Lucía, quien tiene un don especial, el cual es ver espíritus o fantasmas. En mi caso dicen que también tengo un don, pero es diferente al de ella. Yo suelo percibirlos o escucharlos, más no verlos. En cierto modo eso me tranquiliza, pero como comparto habitación con mi hermana, por las noches sus gritos y llantos son un verdadero terror. Una noche, mientras todos dormían, la lluvia había llegado sin previo aviso. Teníamos tan solo un par de días viviendo en esa casa, por lo que solo era cuestión de acostumbrarse a ruidos y sombras. Fue cuando un sollozo me despertó. Se trataba de mi hermana, que tenía tapado el rostro con su oso de peluche. Ella dormía a un lado mío, y estábamos apartados por un par de metros. La vi bastante intranquila, por lo que se me ocurrió preguntarle si se encontraba bien. Ella llorando me respondió que no, moviendo la cabeza de un lado a otro. Ciertamente, esto ya se había vuelto una costumbre en la familia, por eso ya sabía cómo ayudarle, y lo que tenía que hacer. Me levanté de mi cama y me acosté a un lado de ella. Curiosamente, esto provocaba que los fantasmas o espíritus que ella veía se alejaran, y una vez ya más tranquila, le pedí que me dijera qué había visto. Me contó que pudo ver cómo alguien se sentaba al borde de su cama y comenzaba a tararear una canción. Supo que se trataba de una mujer, por el sonido que emitía su voz. Mi hermana, al abrir los ojos, se dio cuenta que aquella mujer se le había acercado tanto a su rostro, que la tenía a solo unos centímetros de ella. Se tapó con las sábanas para ya no verla, pero esa mujer seguía tarareando frente a su cara. Mi papá ya le había comentado que cuando tuviera miedo se pusiera a rezar, y sea lo que fuera aquello que la estaba espantando se retiraría. Así que pensé en preguntarle lo más sensato para mí en ese momento. «Sigue aquí», ella señaló detrás de la puerta, pero yo no podía ver nada. Encendí la luz de la lámpara de noche que teníamos a un lado de nosotros, y no logré ver nada. Sin embargo,
fue mi hermana quien se cubrió el rostro completo. Me quedé a su lado hasta que se quedó dormida y yo a un lado suyo. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue acercarme con mis padres para platicar al respecto de Lucía. Me mencionaron que la habían escuchado llorar, pero particularmente fue que escucharon que alguien cantaba dentro de nuestra habitación. Mi hermano Bernardo me comentó algo que me dejó un poco extrañado, pues me mencionó que había visto a una mujer caminar en los pasillos en puro camisón, pero no le había visto el rostro y además de eso, se encontraba cantando una canción en voz muy baja. Ciertamente esto me dejó más inquieto, pues sea lo que fuera, yo no lo había logrado percibir o escuchar algo. Justo después de desayunar, papá nos tenía una sorpresa. Nos comentó que había invitado al tío Jorge a pasar un par de días en la casa y que no vendría solo, pues traería a sus hijas, mi tía y a su suegra. Nos sentíamos bastante contentos por eso, porque jugábamos mucho con mis primas. Ellas eran aproximadamente de nuestra misma edad, unos 7 u 8 años, y a mí en lo particular me gustaba mucho platicar con mi tío Jorge, pues tenía muchas historias que me llamaban tanto la atención que me mantenía entretenido bastante tiempo. Además notaba que tanto mi madre y mi padre se ponían contentos por recibir la visita de mi tío. Él era el hermano menor, quien siempre se encontraba de buen humor y velaba por el bienestar de sus sobrinos. Y esa tarde llegó como nos lo habían prometido, cargado de varios regalos y sorpresas. Pero había algo que me emocionaba más de la visita de mi tío, y es que él compartía una peculiaridad similar a la que teníamos Lucía y yo. Cuando tuve la primera oportunidad, le comenté a mi tío que quería hablarle sobre lo que nos había sucedido en la habitación, sobre todo, con la intención de saber si encontraría algo que a mí se me hubiera pasado. Ya en el cuarto, comenzó a examinar cada rincón, debajo de la cama, dentro del closet. No hubo parte de la habitación que no examinara. Me comentó que se percibía una energía negativa bastante fuerte. Después de eso, se quedó callado un minuto observando una de las esquinas de la habitación. Cuando me acerqué a él para preguntarle si se encontraba bien, parecía que había despertado de un trance. Me miró y se inclinó para decirme que cuidara a Lucía bastante bien. Se levantó y miró de nueva cuenta a la esquina. En ese momento elevó la voz y maldijo al ser que estaba viendo en ese momento. Yo no podía ver nada anormal, ni mucho menos percibir algo, pero mi tío prosiguió insultando a lo que estuviera ahí. Se quedaron a dormir esa noche. Mi tío le pidió a mi padre que lo dejara descansar en nuestra habitación. A nadie le pareció nada extraño, por lo que accedieron a su petición. Al día siguiente, mi tío Jorge se quejó de un dolor intenso en la espalda. Mencionaba que sentía que tenía una carga muy pesada. Mi padre le pidió que se quedara un día más, pero él insistió que no podía. Además tenía que llevar a su suegra de regreso a su casa, y era un largo trayecto. Esa noche, mientras todos estábamos dormidos, nuevamente me despertó mi hermana Lucía, pero ahora no fue con un llanto, sino con un grito terrible que me asustó tanto que me despertó por completo. Le pregunté qué estaba sucediendo, pero ya no me decía nada, solamente apuntaba hacia el techo, y yo volteaba y no veía nada, pero inmediatamente mis padres ingresaron a la habitación y detrás de ellos Bernardo. Le preguntaban qué sucedía o qué pasaba, pero ella simplemente apuntaba hacia el techo. La tranquilizamos y por fin nos comentó que había visto a mi tío Jorge pegado en el techo de la habitación. Estaba golpeado con ambos brazos extendidos a los lados y que no respiraba. Mi padre le comentó que podía tratarse de una pesadilla, debido a lo que había pasado un día antes, y que era necesario que tratara de descansar, y que mañana a primera hora se comunicaría con mi tío Jorge, para que nos aseguráramos que todo estuviera bien. Lucía se quedó completamente dormida. Yo por mi parte no pude conciliar el sueño, pues me quedé mirando hacia el techo bastante tiempo. No sabía qué quería ver o qué era lo que podía ver, pero algo llegué a percibir que no me dejó nada tranquilo. A la mañana siguiente, una hora antes de que mi padre llamara a su hermano, tocó la puerta un policía. Bernardo fue el que abrió la puerta, y le comenté a mi padre sobre la presencia de este señor,
Pidió hablar con mi padre a solas, y al fin de varios minutos, mi papá regresó con un semblante muy diferente. El policía le comentó que mi tío había sufrido un accidente bastante grave, la camioneta en la que iban se volcó por completo y en ella fallecieron mis primas, mi tío Jorge y su esposa, quedando con vida su suegra a quien se habían llevado a urgencias de forma inmediata. Esto obviamente tomó por sorpresa a toda la familia, pues no sabíamos qué había pasado o qué había ocurrido. Ciertamente mi hermana Lucía había visto esa noche a mi tío Jorge lastimado, es difícil reconocerlo, pero los días pasan lentamente, cuando un familiar muere, sentimos que no saldremos de esa prueba, pero solo es cuestión de tiempo. Los servicios funerarios se llevaron a cabo en la casa donde estábamos, papá había perdido el interés de seguir con el proyecto, pero aún tenía que trabajar en esa casa, por lo que no quería alejarse demasiado. Asistieron familia y amigos de la infancia de mis tíos, mientras tanto Lucía y yo permanecimos dentro de la casa. Ambos no teníamos ganas de estar en un funeral. Yo me encontraba recorriendo los pasillos de la casa por mi cuenta, pensando en todo lo que había vivido con mi tío, pero a su vez recordando lo pequeñas que fueron mis primas y que fallecieron a tan poca edad. Y en eso pude escuchar un tarareo. Pensé que se trataba de mi madre, o quizás de Lucía, quien estuviera cantando, pero de una de las habitaciones vi salir a una mujer con camisón largo, no parecía que caminara, sino más bien que flotara. Sentí que la respiración me faltaba, y en eso se esfumó de mi vista aquella mujer. Corrí para contarle a Lucía lo que me había pasado, y ella me dijo que también la había visto, e incluso había entrado al cuarto, para advertirle que no se metiera con ella, o nos pasaría lo mismo que a nuestro tío Jorge. Decidimos contarle a mi madre lo que pasaba, y ella comenzó a tomar cartas sobre el asunto. Ella se sentía bastante inquieta por estar en esa casa, debido a que ya eran varias cosas las que nos habían sucedido. Así que pidió a mi padre que llamara a alguien que nos ayudara a bendecir la casa. Ciertamente eso me ayudó a tranquilizarme. Pero yo veía a mi hermana que ella aún se mantenía muy nerviosa. Decía que en todo momento veía sombras y que al lado de su cama había gente parada, y por más que rezara como lo sugirió papá no le funcionaba. El espiritista llegó al día siguiente, colocó inciensos y otros artefactos que no recuerdo bien cómo eran, y pidió que le señaláramos donde había sido la mayor actividad. Le indicamos que se trataba de nuestra habitación. Al ingresar a ella, mencionó que notaba una fuerte energía negativa. Era como si la misma casa le dijera que no nos quería ahí adentro. En eso una de las velas que estaba usando se quebró por sí sola en dos. Luego le siguieron las demás, hasta dejar todas las velas quebradas. Le comenté a mis padres que era necesario que se fueran de esa casa. Lo que había ahí era más fuerte que cualquier cosa que se hubiera enfrentado. Creo que esto se lo debo a mi tío, que en paz descanse. Mi papá aún no quería devolver la casa, pues aún tenía trabajo. Sin embargo, tuvimos la visita repentina de la suegra de mi tío, quien pidió hablar con todos nosotros. Nos contó lo que había sucedido la noche del accidente. Aunque era de noche, Jorge manejaba muy bien y sin problema. Nos estaba contando lo que había visto en la habitación de los niños, y que se trataba de algo peligroso, y que en la primera oportunidad que tuviera, regresaría con algo de ayuda, o a persuadir a su hermano para que abandonen la casa. Fue cuando una mujer de largo camisón se atravesó en la carretera, provocando que Jorge diera un volantazo, provocando que se volcara la camioneta. Mi padre terminó convencido, de algún modo, de que la existencia de algo fuerte existe ahí, y que no podía hacerle frente y nos estaba sacando de ese lugar. No tuvo otra opción más que abandonar el proyecto y regresarnos. Lo dije desde un principio, odié esa casa en la que vivimos en esos días, a tal grado que tuvimos que perder familia para darnos cuenta de eso. Ahora mi padre trabaja en las constructoras como ingeniero de proyecto, y nos mantenemos en un lugar más estable, pero aún por las noches tengo la sensación de que escucho ese tarareo. Relatos escritos y adaptados por Mauricio Farfán.